Intravisión presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectiva Nacional. Solamente faltan unos días para que se acabe el 2014 y aunque el tema de inmigración dominó todos los medios de información durante casi todo el año, hubo también otros que ocuparon la atención, como el cuidado de la salud, la economía, la seguridad, las elecciones, la violencia policíaca, las amenazas de muchos grupos terroristas, de ISIS y más recientemente el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba. Vamos a revisar todos estos temas y por eso le pedimos a Maricruz McGowan, analista conservadora, a Patricio Zamorano, profesor y analista político, y a Alison Johnson, economista política, que estuvieran con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Ojalá tuviéramos este grupo todas las semanas, porque hay muchas cosas que podemos discutir y en la que vamos a estar de acuerdo y en la que no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que una de los eventos más importantes con los que cerramos el año es el dominio de los republicanos otra vez en el Congreso. El hecho de que estamos teniendo a un presidente que nos ha demostrado que no quiere ser lo que en Estados Unidos llamamos un lame duck o un pato cojo o alguien a quien ya se le acabaron las oportunidades de gobernar y que quiere seguir siendo relevante, no solamente con las cuestiones de inmigración, sino con todas las cuestiones de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el próximo Congreso republicano? Y Maricruz McGowan está aquí. Dime qué van a hacer tus amigos. Bueno, en resumen, el pueblo americano ha hablado, ha no votado, pongámoslo así. Muy poquito. Sí, fue un margen así. Lo que pasa es que la gente no votó. Pero si tú ves, bueno, pero hay que ver de eso. ¿Quién es la gente que vota y quién es la gente que no vota, para empezar? La gente que vota es la que se preocupa por el destino del país. Yeah. De ahí ya estás viendo. Y si tú me dices que los que votan, que los que se preocupan por el destino del país son la mayoría de los republicanos, entonces estoy de acuerdo contigo. Y lo que van a hacer es hacer lo que quiere el pueblo americano. ¿Qué es lo que quieren? Quieren una mejor economía, quieren trabajos de tiempo completo, quieren ver que están yendo para adelante y no para atrás. Se ha perdido en promedio en los ingresos desde que ha empezado esta administración, en promedio un 6% de los ingresos, para decir que la gente está ganando menos ahora que lo que ganaba hace 6 años. Eso es muy importante para cada familia, eso es preponderante. Ya no viven como vivían antes, ya no tienen el crédito que tenían antes. Por la recesión económica. No solamente, no tenía nada que ver con esa administración. Son políticas realmente distorsionadas. Efectivamente, como señalaba Armando, efectivamente hubo una abstención electoral altísima. Sí. No es por desmerecer el triunfo republicano, porque en el papel está, pero efectivamente el propio presidente Obama en su discurso posterior a esta derrota intentó ser un poco más triunfalista y efectivamente destacó la poca gente que votó. Efectivamente fue como pasa comúnmente en los Estados Unidos, en todo caso. Pero esta es una democracia y el que habló y el que ganó prepondera. Sí, y entonces eso es lo que vamos a ver en los próximos 2 años. El 30% de la población americana está votando. Pero no se les impidió ir a votar. A nadie se le prohibió ir a votar. ¿No? Ahora, todos los políticos. Desilusionados con el Congreso demócrata. Especialmente la población latina, Armando, que efectivamente no salió a votar. Yo creo que es un voto castigo, más que un triunfo republicano. Yo lo catalogo como un voto castigo contra el presidente Obama. A mí me decepcionó mucho que no salieran. Exactamente. A mí me decepcionó mucho que no salieran, porque sí esperábamos que hubiera un aumento. Ahora, ¿de quién es la culpa de lo que está hablando Maricruz en cuanto a que en realidad la economía de los Estados Unidos no ha recuperado lo que tenía? Y cuando todo el mundo habla de que ya no hay desempleo, no es cierto. Lo que no hay es gente buscando trabajo porque ya se cansó de no encontrarlo. Exacto. Lo más importante es la participación laboral. Y la participación laboral es 3% menos ahora que cuando empezó esta administración. Ahora mucha gente dice, es que la gente está más vieja y se están jubilando. Eso fuera verdad, pero eso querría decir que están abriendo el campo para gente joven, para que entre al mercado laboral. Y les voy a pero decir, eso no está pasando. La gente joven que está entrando al mercado laboral está entrando con
licenciaturas, con BAs, y a veces incluso con maestrías, con sueldos de $30,000 al año. Exactamente. Y vaya, o sea, ese es el tema principal, yo concuerdo plenamente. No es tanto el tema del desempleo, yo creo que ya estamos bajo 6%, estamos entrando ya a un desempleo más manejable técnicamente, alrededor de un 5%, estable. No es el tema es que efectivamente en términos reales los salarios están más bajos. En la clase Eso es lo media que y la dije. clase media baja de los Estados Unidos tiene un poder de compra mucho menor. Y ese es un Muy factor que yo limitado. diría que también explica un poquito el voto de castigo contra Obama. Las familias Exacto. están ganando menos. Pero eso tiene que ver efectivamente, ¿no? con lo que ha habido un cambio radical en términos del mercado. Porque ya tienen grandes compañías multinacionales que pueden colocar sus fábricas y sus tiendas y todas sus operaciones en otras partes del mundo. Y lo que tuvimos hace 50 años, 40 años, en que habían, millones de medianas y pequeñas empresas que pudieron dar empleo a todo tipo de personas en cada estado de los 50 estados, ya están disminuyendo. Pero preguntémonos por qué de reemplazando nuevo. Por Walmart, ¿no? Por esas grandes tiendas que no pueden dar empleo a ese mismo nivel, al nivel nacional, y además dan sueldos mucho más Exactamente, bajos, es un empleo ¿verdad? de Sí, menor pero calidad, ¿eh? preguntémonos Menor por qué calidad, se están entonces, yendo a otros países. Porque si no tuviéramos los impuestos más altos a las corporaciones en el mundo, las corporaciones podrían quedarse acá. Tenemos No más seguridad, necesariamente. tenemos Pero más ¿sabes qué? estabilidad, Más que- pero se van. Más que impuestos, Maricruz, a mí me parece que es la cuestión de salarios. El problema es que los republicanos y los demócratas también se han opuesto a que les pongamos nuevamente un impuesto a todos estos productos que vienen del exterior, porque si les pusiéramos el impuesto y en ese impuesto levantáramos el precio, entonces saldría bastante más conveniente hacer las cosas aquí. Efectivamente, y mientras porque la no lo economía- hagamos, vamos a seguir teniendo Bueno, una pero es Porque que la eso no, economía de eso los no Estados conviene Unidos porque tiene una hay... distorsión importante. Esta economía se basa en el consumo. Ya no es el país que manufactura, que fabrica cosas, ¿no? Los niveles de doctorado son bajísimos, no hay inventiva, es una economía bastante limitada en cuanto a eso. Cuando tienes una economía basada en el simple consumo, el factor recesivo siempre está latente y ese es un riesgo Pero importante. entonces, Sí, ¿qué pero más puedes hacer? tener una demanda activa no es mala. Realmente la demanda es lo que mueve el crecimiento económico. Lo que pasa es que tú no puedes subir los impuestos a otros países porque cuando hablas de comercio internacional hay reciprocidad. Ellos harían lo mismo con nuestros productos y eso no se puede hacer. Estás hablando, el trabajo es muy más barato en otros países, Sí. pero el capital es más fácil accesible acá y no te olvides de los niveles de corrupción. Si yo quiero poner una compañía donde se paga menos, como en México o en cualquier otro de nuestros países, también tengo que lidiar con gobiernos corruptos que tal vez no van a dejar que yo empiece a producir o van a apropiar parte de mis bienes, etcétera. Entonces mejor me quedo en los Estados Unidos o me voy a otro país donde tengo algo de seguridad, pero tengo los impuestos corporativos más bajos. Pero Nosotros explícaselo a la gente. deberíamos Ellos- bajar algo los ellos impuestos. han superado cualquier problema en entrar en países latinos, porque ya No. los multinacionales ya están No está superado. a nivel internacional, ya estamos con offshore a un nivel más alto que hemos visto en la vida. Eso no es verdad. Y en un reportaje ayer anunciaron que solamente habían 60 compañías que volvieron a Estados Unidos. 60, o sea, en Bastante realidad poco, bastante poco. ya han superado. Cualquier problema se encuentra en esos países, han dicho, bueno, yo pago, no por la corrupción, porque yo voy a pagar mucho menos en términos de salarios que me vale la pena. Hagan ustedes una cosa, y usted que está en la casa con nosotros también, vea lo que trae puesto y Sí. dígame que de eso está hecho en Estados Unidos. En tiempo del presidente Kennedy era el 95% Sí, hecho en Estados sí. Unidos, hoy es menos de 2. Vamos Eso a es hacer una verdad. pausa, pero regresamos para seguir analizando los eventos más importantes del 2014. Volvemos.
Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en Perspectiva Nacional, analizando los principales temas que hicieron noticia en el 2014. Déjeme decirle, hay quien dice que el pasado es prólogo, y por eso, revisando lo que ha pasado, podríamos tener una idea de a dónde vamos a ir en el 2015. Y para acompañarnos y para revisar todos estos programas están con nosotros Maricruz McGowan, analista conservadora, Patricio Zamorano, profesor y analista político, y Alison Johnson, experto en asunto de economía política. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, hay algo que nos ha estado dando comezón a Alison y a mí durante muchos meses. Muchos años. Y muchos años también. Y esta vez se puso de manifiesto. Las policías en Estados Unidos no pueden seguir tratando a los ciudadanos en la forma en la que los tratan. Y no pueden seguir tratando a los latinos en la forma en la que los tratan, ni a los afroamericanos, ni al resto de la población. Ahora, lo más importante de todo esto es que cuando ustedes hablan con la población blanca de Estados Unidos y con la población latina o afroamericana, las experiencias con la policía son completamente distintas. Los blancos dicen, sí, están ahí para protegerme, son muy agradables y siempre son serviciales. El resto dice, a mí me hostigan, son agresivos y siempre encuentran algún tipo de falta conmigo. Entonces, ese tipo de cosas tiene que cambiar. Sin embargo, Alison, eso no lo hemos visto como uno de los temas más importantes en que todo el mundo está subrayándose. Sí, sí, porque estamos hablando del entrenamiento de nuestra policía. Ellos tienen siglos en que han visto a poblaciones de color como una amenaza. Una amenaza a sus barrios, a sus ciudades, etc. Entonces, tenemos siglos en que el entrenamiento de la policía no ha cambiado. Entonces ya tenemos una población mayor de gente de color, pero la policía no ve a ellos como miembros de la sociedad. Ellos ven a ellos como una amenaza y cómo pueden proteger a la comunidad blanca contra ellos. Y además tenemos un racismo que es tan fundamental dentro de no solamente lo que es la policía, pero el Estado en sí. Porque desde la historia de los Estados Unidos de América, ellos construyeron el país justamente para proteger a los blancos de la gente indígena primero, que estuvieron aquí primero, luego la gente africana llegando, y luego toda esa gente llegó después. Y nosotros en la comunidad latina. La policía está solamente allí para proteger a esa población blanca. Y nosotros en la comunidad latina también tenemos cola que nos pisa, porque el clasismo y el racismo no ha sido algo que hemos dejado en nuestros países, nos lo hemos traído para acá también. Ahora, la cuestión, en Texas, en Florida, en algunas ciudades de Florida, Miami y Coral Gables casualmente, y en algunos lugares como El Paso, Texas, hay más policías latinos. Y cuando ustedes ven el tipo de conflicto que hay entre esa comunidad y esos policías latinos, que es la comunidad latina, casi es tan bajo que ni siquiera está en los registros. Es un tema fundamental, el tema racial. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Ferguson, una gran cantidad de los policías de esa zona son blancos y atienden a una comunidad mayoritariamente afroamericana. Y lo que pasó en Nueva York, exactamente. Entonces, hay un tema de entrenamiento, hay un tema de balance racial y hay un tema importantísimo. Todo lo que pasó este año, que bordeó un poco una violencia extrema, demuestra que todavía Estados Unidos es un país segregado, racialmente segregado, que hay que ver de clase, y eso es un tema complicadísimo. Y la policía, lo que vimos en video en Nueva York fue choqueante. Es un tema fundamental y que yo diría que no hay ninguna duda que toda la población de los Estados Unidos concuerda que hace falta una reforma fundamental, la forma en que el policía se enfrenta al ciudadano. Realmente esto no empieza con la policía, esto hay que ver el problema de fondo. Tenemos a 25% de los hombres afroamericanos en la cárcel. ¿Cómo es posible que se va a tratar así a una raza entera que es tan importante en los Estados Unidos? Por eso ves que en Ferguson, aunque la mayoría son afroamericanos, ves los policías blancos. ¿Por qué? Porque si uno ha ido a la cárcel, no te van a aceptar como policía, no te van a aceptar en ningún trabajo. Y eso nos lleva a que muchos, el 80% de esta gente que está en la cárcel, no está ahí por violencia o por asaltos violentos, están ahí
por precisamente consumo, ni siquiera por tráfico, Exactamente. sino más sería que nada peor. por consumo. ¿Consumo Y en de algunos qué? casos por pasar pequeñas De cantidades marihuana, droga. que hay muchos muchachos blancos, por ejemplo, jóvenes, que consumen marihuana, todo el mundo sabe, ellos no van a la cárcel. No van a la No, cárcel. exactamente. No Un van a la 80%, un 80% de los que están presos Y- por y temas entonces, de marihuana exacto. son afroamericanos. Déjame decirte que Claro. no son un 80% del consumo de los Estados Unidos. Exactamente. Que está distribuido entre Exactamente. todas las razas. Sí. Entonces hay una discriminación. O sea, sin duda. si un Pero eso nos muchacho- lleva también ahora, perdón Maricruz, sí. eso nos lleva ahora a la cuestión de la legalización de la marihuana. Sí. Les voy a decir, es algo con lo que yo no concuerdo. Me parece un absurdo, me parece que la gente tiene que darse cuenta que la marihuana, con todas las ventajas que mucha gente le puede encontrar, tiene también muchas desventajas. Y yo Tiene. a lo mejor soy anticuado, pero sigo pensando que esta es una muy mala idea. Sin embargo, ¿cómo enfrentas y cómo enfrentar esto mismo de las cárceles llenas de gente si no haces algo precisamente acerca de consumo? No, Es que esto se basa y no te quiero realmente- calificar de anticuado, Armando, pero efectivamente el tema de la marihuana y de las drogas en general, el tema de la legalización es una alternativa que yo creo que debe ser, digamos, por lo menos pensada, evaluada para romper el mercado negro. Pasó lo mismo que en la restricción del alcohol en los Estados Unidos Bueno, a principios del siglo XX. Fue un desastre, cundió la mafia, surgió, digamos, el crimen organizado. Es una forma, creo yo, y por eso estamos todos con los ojos en Uruguay. Es una experiencia inédita en el hemisferio occidental, ver cómo va a funcionar desde dos puntos de vista. El tema de salud, que es bastante preocupante siempre, y el tema crimen. Pero démosle una oportunidad. La mejor forma de romper a las mafias organizadas es la legalización, de la misma forma que el alcohol, Exacto, que es una esa es- droga que está totalmente legalizada, y el tema del cigarrillo, que también es Exactamente, una esa es droga la parte totalmente económica, legalizada, ¿no? Armando. Si tú quitas todo ese beneficio extra y tan altos que hay en el tráfico de droga, tú estás quitando el incentivo, ya no hay el incentivo de traficar, hay menos muertes, hay menos crímenes, etcétera, eso hay que ver. Además que la marihuana, realmente el uso de marihuana mata menos gente que el uso del alcohol. Sí, Claro. Ahora, ¿debíamos seguir con esta cuestión de legalizarlo en las ciudades y en los estados? ¿Sí o no? Yo soy anticuado, digo que no. Bueno, ¿Ustedes qué dicen? yo diría que habría que seguir más la opinión del pueblo. Esta es una democracia y ver qué piensa la mayoría. Realmente, esto es algo que yo creo que hay que ponerlo a referéndum, a que la gente opine y a que la gente piense presentándoles todos los hechos, sin Exactamente, dar opinión. exactamente. los datos. Cada vez que hay un referéndum, el pueblo está escogiendo que sí. Entonces yo estoy un poco anticuada también, pero porque no veo realmente la utilidad de legalizar una droga, pero al mismo tiempo yo estoy de acuerdo que a largo plazo creo que va a ayudar a eliminar los problemas de esa población en la cárcel. Tenemos que hacer una pausa. Ya no te tocó, Patricio, pero te doy la primera parte o la primera palabra en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con Perspectiva Nacional. Seguimos hablando acerca de todos los temas que ocurrieron en el 2014. Nos acompaña Maricruz McGowan, analista conservadora, Patricio Zamorano, profesor y analista político, y Alison Johnson, economista política. Bienvenidos, qué bueno que siguen con nosotros. Y ahora yo quiero hablar acerca de América Latina. El presidente Barack Obama sorprendió a todo el mundo con el anuncio hace una semana de lo de Cuba. Pero hay muchas otras cosas que también están en juego. No solamente es la política con Cuba. Exacto. ¿Qué va a hacer ahora Venezuela? ¿Qué va a hacer Bolivia? ¿Qué va a hacer Nicaragua? ¿Qué va a hacer Ecuador? ¿Qué va a pasar con Bueno, ellos? estamos hablando del Grupo ALBA.
Entonces habrá que ver, y en términos de comercio internacional, de Mercosur. Esas son las dos cosas que hay que ver, porque estás teniendo los países, Brasil, no te olvides de Brasil, ese gigante sudamericano. Que tiene una bola de problemas económicos exactamente, ahora por toda la y que es el desaceleración líder en China. económico del resto de Latinoamérica, y que con China tienen una relación extremadamente cercana, que no creo que sea muy beneficiosa para Brasil, es muy beneficiosa para China, pero no creo que ha sido para Brasil. Brasil está estancado, literalmente pero estancado. un tema importante, a ver, que el tema Cuba era un tema para los Estados Unidos, no era un tema para América Latina. América Latina está integrada con Cuba hace décadas. Entonces, Sí. Estados Unidos estaba en una posición totalmente extemporánea, obsoleta, con una política de 50 años de embargo, condenada por Naciones Unidas, que no tenía sentido. Entonces, yo diría que Estados Unidos simplemente ha tenido que renunciar a lo inevitable, ¿no? Que era una integración con Cuba. No, yo no estoy de tan acuerdo aprisa, con eso. No tan Yo no aprisa estoy de ahí. acuerdo con No eso. tan aprisa ahí. ¿Ustedes admitirían a Cuba en la Organización de Estados Americanos? Está admitida. Bueno, está Pero hay que técnicamente cambiar permitida. entonces la cuestión esta de que no hay, de que no es un requisito que haya democracia y que haya elecciones Exacto. ¿Cómo? representativas en cada uno de los estados. ¿Cómo puede hablarse? No es tanto No el las tema, hay. no es tanto el tema. Y el tema fundamental era el tema de derechos humanos. Entonces, bueno, Pero no hay derechos humanos en Cuba. acabamos de tener un reporte que denuncia las torturas del gobierno de los Estados Exactamente. Unidos. Entonces hay que sacar a Estados Unidos de la OEA. De la OEA. Entonces. Pero Entonces, buen punto. hay, No, no, hay un buen tema punto. moral ahí de Eso es moral algo política que no muy podemos, diferente. digamos, Muy comparar. diferente, ¿no? porque no es lo mismo, porque Tienes razón. no, está y muy yo creo que hay que simpática la comparación. aclarar eso, yo creo que hay que Usemos aclarar. un mismo porque- criterio para No, todos los países. es que no es el mismo No se puede criterio. hacer, no Por se puede ejemplo, distinguir. no, Está no, simpático, pero no va por ahí. no, yo quiero decir aquí algo porque es muy importante. Si yo critico al presidente Obama, que lo hago varias veces, el presidente Obama no me manda a la cárcel ni a torturar ni me convierto en presa política. Bueno, está a punto Como en de- Cuba. Perdóname, pero el Como en gobierno Cuba. de los Estados Unidos está a punto de enviar a un periodista del New York Times por un tema de filtración de la CIA Bueno, que eso es publicó otra un libro cosa. en 2006. Está a punto de Eso es mandarlo otra a la cosa, cárcel. Es un porque tema está muy poniendo en delicado. Y está a peligro punto- la perdóname, vida pero de está a nuestros punto agentes de de la obligar CIA. a un periodista a revelar su fuente, que eso es un tema fundamental. Entonces, la administración está muy incómoda. Está Y lo está intentando, torturando. está intentando, no, bueno, Ah, pero ok. se ha torturado, Entonces pero se no ha es lo torturado mismo. en los Durante Estados George Unidos. Bush estaban torturando Exactamente. durante 8 años. A los americanos por hablar mal de George Bush. Bueno, a americanos Ok, entonces que no, participaron en el entonces no terrorismo, cambiemos, sí no torturaron. cambiemos el tema. No, Una pero cosa es drones, un a ver, terrorista pero y otra cosa es pero un el tema disidente de- político. pero el Son tema cosas de muy diferentes. estadounidenses, déjame decirte que con los drones se mataron a ciudadanos estadounidenses y va contra la Constitución de los Estados Unidos. Está prohibido. Bueno, en el caso de los drones, lo único que hemos tenido es el único caso del predicador Exacto. que era norteamericano. Ahora, estadounidense. Ahora, eso nos lleva a otro punto, y es el hecho de que estamos viendo cómo hay protestas en contra de Estados Unidos y en contra del oeste, precisamente por toda esta actividad de los drones. El presidente Obama tiene mucho que responder Está también por haciendo eso. más o menos Sí. la misma técnica con otro Sí, sistema, usando pero los lo drones que yo en les vez quiero de preguntar, irse directamente dice a... Rand Paul, y esto lo sacó Sí. de su padre, y quiere ser candidato presidencial, Sí. pero el senador Rand Paul dice, deja de meterte con la gente para que la gente deje de meterse contigo. Y esto lo puedes aplicar. El problema es que Estados Unidos no puede dejar de meterse con Eso la es una gente, actitud muy porque- idealista, muy poco realista, porque somos el líder del mundo realmente, o del mundo libre, como algunos dicen. Uno no puede decir, ya no me meto con nadie, simplemente miro a los Estados Unidos y me dedico a mi casa. Eso no puede ser. Pero mi no es amigo posible. Patricio está de acuerdo Bueno, contigo. a ver, Pero es que no es posible. Es un tema bastante complicado con lo que ha pasado con la política externa de los Estados Unidos en Medio Oriente, que ha sido un desastre. Todo el tema de Irak. Bueno, en volvió los la últimos violencia, años, sí. nuevamente una guerra civil. El tema de Afganistán, que los talibanes están reconquistando áreas. El tema de Siria, donde también Estados Unidos estaba interviniendo. El tema de Libia, donde tenemos una tremenda guerra civil. Ha sido un desastre, realmente. ¿Y qué vas a en la hacer? ¿Lo política vas a exterior resolver del Medio ignorando Oriente. que hay un Bueno, problema? yo Vas a diría, asumir que no hay un Hay que problema. tener una política exterior mucho más constructiva. Efectivamente, ha sido un desastre Exactamente. hasta ahora. Pero Y eso ojalá ya que en es- 2015 Estados Unidos ejerza sus buenos oficios de, si tú hablas de liderazgo, etcétera, etcétera, hay que tener mucho cuidado cómo representas ese liderazgo. Tiene que ser rápido, Alison, Sí, tiene que ser rápido. en términos de lo que vamos a hacer en el futuro, siempre hay que intervenir cuando haya posibilidad de hacer cambio. Siria lo hicimos demasiado tarde. Libia, un desastre porque también Bueno, esa es demasiado la tarde. política de Irak y esta administración, Afganistán, siempre sin viene razón. tarde. Hay que revisar toda esa política, y eso hay es que cierto. justificar y hacerlo siempre adelante. Alison no Johnson, además. Maricruz McGowan, Patricio Zamorano.
Qué buena discusión, qué buen panel. Por eso le digo que me gustaría tenerlos aquí cada semana. Les deseamos un excelente 2015 y aquí los espero de nuevo porque el año que ya pronto comienza seguramente tendrá muchos temas para analizar con ustedes y no se vaya. Regresamos con el segmento 4 en Perspectiva Nacional. Y ya para terminar, muchos latinos que hablan español y escuchan el programa de Morning Edition en National Public Radio se han sentido ofendidos porque en este programa se utiliza varias veces el término peyorativo para referirse a los homosexuales. Esto hizo que hubiera llamados para que la Comisión Federal de Comunicaciones supervise a la radio y televisión en español por su uso de lenguaje. Yo digo, no gracias. Si la gente de National Public Radio no sabe lo que ponen en el aire, que los vigilen a ellos. Los demás conocemos los límites de la decencia y sobre todo el manejo del lenguaje. Nos vemos aquí la próxima semana y mientras ya sabe, no se deje. Una producción de Entravisión.